Gracias a Madrid Network primero por organizar eventos de este calibre en el que se unen profesionales con intereses comunes, en este caso es las operaciones internacionales. Gracias por contar con Tucomes, gracias a Gema, a Roberto, a Esmeralda, a todos los que estáis aquí involucrados en la sesión de hoy, y además creo que se va a grabar, por lo tanto va a tener más extensión que las personas que estáis aquí. Ojalá desde casa los que lo vean pues también se lleven algún aprendizaje, pero lo más importante es que esto es un poco una reproducción de lo que van a ser las próximas colaboraciones con Madrid Network. Vamos a partir de ahora a seguir trabajando en dar valor a los profesionales, y este formato de petit comité donde vais a tener todos voz, lo vamos a reproducir, y esto es como nuestro primer piloto juntos, ¿no? Entonces, fantástico. Vamos a hablar obstáculos a los que se enfrenta hoy un exportador. Tucomex es una empresa dedicada a la asesoría, a la consultoría y a la formación en comercio internacional, y precisamente esta pata, ¿no? este pilar importante de la formación viene de la mano de los propios expertos que trabajamos en comercio internacional. Y esto es muy importante porque cuando se habla de formación, muchas veces es un docente que ha estudiado una carrera y se ha dedicado a la docencia desde el principio. Es muy difícil encontrar docentes que sean directivos, que hayan tenido éxito en sus negocios y desde el éxito compartan, enseñen y aterricen en el terreno de lo práctico. Y ese es el tipo de formación que tanto Madrid Network como Tucomes estamos un poco empujando, ¿no? Que los profesionales seamos generosos con nuestra experiencia, la compartamos, y al final cuando uno da, recibe, es decir, al final seguro que vamos a tener una hora de network precisamente para compartir, para que todos, mira, ha sido los 15 minutitos de café que hemos tenido antes y ya hemos estado hablando de cómo se viaja con seguridad a ciertos países, en concreto nos hemos focalizado en Latinoamérica porque los compañeros habían estado viajando hacía muy poquito y estaban especializados precisamente en la plataforma Madrid Latinoamérica. Pero en nada de tiempo hemos dado una pequeña masterclass de cómo se viaja con seguridad por el mundo, así que esto es el inicio de mucho más que vamos a compartir. También nos dedicamos al network, nos dedicamos a congresos. ¿Por qué? Porque dentro de esta faceta de poner a profesionales en común, pues muchas veces desde lo más grande que hacemos, que son congresos internacionales de comercio exterior, como el que hacemos en Valencia anualmente, en el puerto de Valencia, hasta lo más pequeño, que es tomar un vino. Por ejemplo, la semana pasada en el entorno SIL, el Salón de la Logística Internacional de Barcelona, pues Tucomes no puede perder la oportunidad de juntar a profesionales. Lo hicimos en el Hotel Catalonia Plaza, invitamos a un vino a todo el que quiso venir. Y allí estuvimos charlando y lo que era una hora, pues acabó siendo 5 horas, ¿no? Pero bien, en ese aspecto intentamos aportar, muchas veces ya os digo, hasta con un café, con una copa de vino. Yo con una copa de vino siempre estoy encantada, soy amante del vino. Y luego, bueno, ya me ha presentado perfectamente Roberto, soy ingeniero de la Politécnica de Madrid, y quizá la anécdota de por qué estoy hoy aquí siendo ingeniero. Hace 20 años, muchos de vosotros empezasteis hace 20 años, ya me lo habéis comentado antes. Cuando yo empecé, aquí el comercio internacional estaba muy verde en España, no había formaciones regladas, y al final, cuando yo terminé la carrera, no pensaba dedicarme precisamente al mundo internacional, sino a la organización industrial, que era lo que me gustaba. Pero sabía inglés, sabía francés, sabía italiano, sabía alemán, sabía varios idiomas y me encantaba viajar y vamos, de cabeza, o sea, según veían las organizaciones, clientes internacionales. Y claro, saber inglés o saber idiomas no es saber comercio exterior, me di cuenta al 0, y entonces cogía todo lo que podía, ICEX, Cámara de Comercio de Madrid, Promo Madrid, que estaba entonces, a todo lo que organizaban intentaba generar un network y una comprensión de qué es lo que me faltaba. Pero, claro, al final venía un experto en aduanas y te soltaba muchas veces un rollo de aduanas desde el punto de vista legislativo, que claro, ingenieros como yo, que no estamos para estudiar mucho texto, estamos más para ponernos en acción, Entonces llegué a la conclusión muy rápido, por cierto, pero, o sea, que llegar a la conclusión rápida no quiere decir que tardara poco en conseguirlo. Lo que llegué a la conclusión es que los que me tenían que ayudar eran personas. Digo, o sea, esto
Esto es como lo de conducir. Yo siempre decía, si millones de personas conducen en el mundo, esto no puede ser muy difícil, es ponerse y tener confianza y una seguridad. Pues pasó lo mismo. Llamé a todos los forwarders y, afortunadamente, desde la posición de dirección, que enseguida conseguí, les entrevistaba a todos. Y les hacía la 8-13, es decir, cuéntame las flotas, cuéntame cómo establecéis las tarifas, cómo hacéis las rutas, qué problemas tenéis, cuál es el valor añadido que aportáis. O sea, les hacía un análisis tremendo. Llegaba a todas las aseguradoras, todas, venid, contadme cómo funciona la prima, cómo la calculáis, por qué me vais a, qué me cubrís, qué no me cubrís, por qué esto sí, por qué esto no. Llegaba a los bancos, todos, venid a visitarme. Entonces, claro, a ver, por eso que se dice muy rápido, pero esto ha sido un trabajo de muchos, muchos años de entrevistas. ¿Qué te dabas cuenta? Pues que había grandes profesionales en todas esas profesiones y gente muy generosa, que me enseñó muchísimo, se portó muy bien conmigo y tenía las cosas tan claras que cuando comunicaban te lo hacían facilísimo. Y había mucha gente pues, que no tenía ni idea. A los que no tenían ni idea los iba sacando rápido de mi camino, pero a los que iba filtrando son personas con las que hoy sigo trabajando mano a mano. ¿Por qué? Porque son las personas a las que yo admiro. Me gusta trabajar con personas a las que admiro en su profesión, en las que confío y sé que son buenos profesionales. Y esta fórmula me ha servido para filtrar un network de mucha calidad. O sea, hoy sigo trabajando, luego os conoceré a todos, pero ha sido mi gran enseñanza de todo lo que sé. O sea, ¿quién me ha enseñado lo que sé? Compañeros de viaje. Y entonces me he sentido siempre en deuda de devolver y por eso, pues, esta divulgación, ¿no?, que tengo a nivel de libros, ¿no? Todos los libros de comercio exterior los tengo aquí puestos en la presentación, transporte internacional, negociación internacional, créditos documentarios, cómo rentabilizar una feria, etcétera, etcétera, y mucho artículo, ¿no? He trabajado con muchos periódicos y luego las propias webs de la mía personal, cristinapenandres.com y la de tucomex.com, intentamos que sean también muy divulgativas, ¿no? que aporten mucho valor. Este libro también voy a aprovechar para hablar de la guía de la empresa internacional, lo digo porque antes has presentado que era vicepresidenta de Infebex. Infebex lo que tiene es el sello que se otorga a la empresa internacional referente, es una empresa de confianza. Y nosotros somos desde Tucomex los auditores de que la empresa cumple todos los requisitos para obtener el sello. Estos sellos son muy importantes a nivel de confianza, porque cuando nosotros vamos a tratar con una empresa, imaginaros, china, peruana, canadiense, el primer problema al que nos enfrentamos es la realidad de esa empresa. ¿Esa empresa existe? Para empezar. O sea, esta empresa china que quiere ser mi proveedora, ¿existe? Y esto no es ninguna tontería. Hay cantidad de ocasiones en las que la empresa es que ni siquiera estaba constituida, ni siquiera existía. Luego a la siguiente pregunta, vale, existe, pero ¿está donde dice estar? ¿Cuántas veces te dicen que están en Shanghái y no están en Shanghái, están a 500 kilómetros? Antes hemos hablado de Colombia, de estar en Cartagena de Indias, en el puerto, a estar 500 kilómetros para adelante, ahora ya no tanto, pero hace 10, 20 años, o sea, no tenía nada que ver. O sea, yo tardaba en un contenedor desde Puerto Español hasta Cartagena de Indias, eran 7-8 días de tránsito marítimo, y luego tardaba más de un mes en entregar dentro del país. Claro, hay que conocer la geografía del país, la política del país, la casuística del país y qué problemáticas tiene el transporte dentro de ese país. Y entonces, así podemos seguir. Ese proveedor te ha dicho que es fabricante, pero ¿es fabricante realmente? ¿Tiene fábrica? Es decir, ¿tiene unas instalaciones? ¿Tiene una maquinaria? ¿O es un trader? ¿Qué es un trader? Un trader es un comerciante, alguien que compra, vende. Entonces, claro, la responsabilidad que va a tomar del producto no es lo mismo si es fabricante que si es un trader. El conocimiento del producto exactamente igual. Las garantías, ¿quién va a tomar parte de las garantías? Entonces, si no te lo ha contado bien o no os habéis comunicado bien, aquí está, como siempre, la doble vertiente, la mala fe o la falta de comunicación. Eso hay que diferenciarlo, porque cuando hay un problema de comunicación, al final las cosas se resuelven con comunicación. Cuando hay un problema de mala fe, se resuelve en los tribunales o no se resuelve porque el tribunal vale más el collar que el perro. Entonces, en esa sensibilidad pues tenemos que ir trabajando. Entonces, nosotros decimos, vale, yo no sé si me fío de la empresa colombiana, peruana, brasileña o de sudeste asiático.
Pero ¿qué pensamos? ¿Que ellos sí se fían de nosotros? Es que estamos en igualdad, o sea, el mismo miedo que nos da a nosotros les da a ellos. Ellos también se están jugando su cuenta de resultados, están jugando su patrimonio, sus fondos propios. Me hace mucha gracia porque cuando las multinacionales en las que yo he trabajado venían a vernos compañeros o clientes o proveedores chinos, ellos decían que, oye, Cristina, que llegó a Barajas a las 12 de la noche. Y digo, perfecto, pues mira, te hemos reservado el parador de Alcalá de Henares, por ejemplo, y que está cerca de nuestra fábrica, y pues nada, cuando llegues allí coges un taxi y te vienes. ¿Cómo que cojo un taxi? O sea, no me vais a venir a buscar. Y claro, tú le tienes que explicar que Madrid no tiene nada que ver con el resto del mundo. O sea, Madrid es una de las ciudades más seguras del mundo, que los taxis, afortunadamente en la Comunidad de Madrid, están años luz de los taxis del resto del mundo, las tarifas son las que son, está todo bien establecido, al margen de que además tienes otro tipo de compañías que están ahora apoyando, que todos las conocemos, Uber, Cabify, etcétera, etcétera, pero el taxi de la Comunidad de Madrid es un taxi de calidad, es un taxi que tiene las rutas, la navegación la llevas y vas en paralelo con él, porque es que te pone el navegador delante. Seguro, que es seguro, ¿no? Es seguro, incluso a las 12 de la noche, si tú lo coges en el aeropuerto de Barajas. Pero claro, esta concepción no la terminaban de entender. Pero no me vas a mandar un chofer. Digo, a ver, es que o sea, el coste de un chofer en España por estar contigo 8 horas no tiene nada que ver con un chofer en China. O sea, entonces, aquí hay que llegar a un entendimiento de hasta dónde yo pago en España por algo que ya tenemos garantizado a través de los servicios y de nuestro país. Entonces, estar en España es un valor, es un privilegio. O sea, en relación al comercio internacional, y os lo digo teniendo en cuenta que he exportado a 80 países, que he coordinado equipos internacionales en más de 50 países, pero es que he dirigido a equipos en 20 países a la vez. Y os puedo asegurar que cuando he viajado por el mundo me di cuenta de lo bien que estamos en España. Y esto hay que ponerlo en valor, porque muchas veces nos sentimos, pecamos de humildad. O sea, realmente creemos que lo que está fuera siempre tiene que ser mejor que lo que tenemos aquí. Y ahora que estamos en Madrid, Madrid Network, Madrid es una bomba, ¿no? Madrid es una bomba, me refiero de lo positivo que es. O sea, tenemos una energía brutal, somos pura energía y nos podemos comer el mundo. Yo he dirigido equipos en multinacionales, quiero decir que estaba liderando a directores de fábrica alemanes, suecos, chinos, directores de oficina de Estados Unidos, de Dinamarca, y podemos hacerlo. Y yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? de hacer aquí. Es decir, de Madrid al cielo no es solo un eslogan. O sea, realmente tenemos... Y a mí trato de aprovechar estas sesiones para todas las personas que dicen, es que yo no sé si me atrevo, yo no sé si puedo, yo no... O sea, a ver, ahora vamos a ver qué es lo que realmente es un impedimento real. Pero que los obstáculos sean reales y los minimicemos hasta su mínima expresión para que sea riesgo muy controlado, pero lo que está en nuestra cabeza, eso hay que liberarlo. Y en nuestra cabeza tiene que estar que somos grandes profesionales, venimos de universidades impresionantes que nos dan un nivel generalista como para entender prácticamente todo, y desde la propia lectura, nosotros leemos un texto, leemos un artículo, y la capacidad de análisis crítico que tenemos de lo que nos pasa, o sea, el pensamiento crítico que aplicamos en España a cualquier necesidad, está muy por encima de lo que hay en el resto del mundo. O sea, es decir, muchas veces decimos, es que nuestra formación no aterriza en lo práctico. Correcto, tenemos que unir el mundo de la empresa con el mundo de la formación, totalmente de acuerdo, y en esto estamos. Pero no perdamos de vista que todo ese conocimiento y ese bagaje cultural que nos genera la formación en España es lo que genera pensamiento crítico para cómo actuar ante una situación en la que hay un conflicto, en la que hay un problema. O sea, somos probablemente de los más resolutivos o sea, a mí si me decís, una isla desierta, te has quedado con un solo compañero para poder salir de ahí, ¿qué nacionalidad te pides? Digo, si es un compañero, por favor que sea un español. O sea, para salir de la isla, ¿vale? O sea, tenéis 24 horas para salir. Yo creo que el español es el tío que en 24 horas más ideas, y lo primero es que tarda muy poquito en pensar una serie de ideas y enseguida se pone a actuar. Entonces, si solo tenemos 24 horas, necesito acción. O sea, por favor, que me toque el que se pone a hacer. Ahora, ¿qué me dices? Tienes un año para trazar un plan estratégico
para poder generar una salida, tal, no sé qué. En un año igual no me pongo con español, porque precisamente es nuestra carencia, la estrategia y la planificación. Son las dos grandes actividades que por nuestra característica y por nuestra forma de ser, tenemos que volvernos más anglosajones, tenemos que mirar más al medio largo plazo. Y eso requiere no hacer y pensar un poco antes de ponerse. Entonces, este equilibrio hay que tenerlo en balanza. Antes estoy diciendo muchas cosas, estoy viendo muchas caras, algunas sorprendidas, algunas muy contentas, algunas que hay de todo. Yo creo que queréis hacer alguna aportación, sé que se está grabando, y luego cuando en el foro vamos a cortar la grabación, porque así podéis hablar libremente, pero si hay algún valiente que ya quiera hablar y quiera decir algún comentario, yo estoy encantada de cortar un minutito. ¿Todo bien? ¿Algún comentario o luego todo de golpe? ¿Sí? Pero apuntároslas, que ahí hay alguno que está diciendo esto, luego yo lo digo en el foro. Vale, realmente yo creo que estamos trabajando mucho en España precisamente en la planificación de operaciones y ventas, uniéndose todo con la parte financiera, estamos trabajando en la estrategia internacional, y esto son cosas que son muy importantes cuando vemos cómo trabajan en otros países. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los españoles? Quedarnos con lo que intrínsecamente llevamos de serie y comprar de otras nacionalidades aquello que creemos que es positivo. Al final, los españoles que tienen actividad internacional yo creo que son las personas más completas, porque se quedan con lo bueno que tenemos y vamos picoteando con ese pensamiento crítico qué es correcto, y vas aprendiendo y vas generando un individuo mucho más solvente para el mundo global. Todos por ahí, bien, ahí. Sobre todo los que estéis de acuerdo me hacéis así con la cabeza y fantástico. El que diga, espérate, quiero matizar, que levante la mano, que no hay nada como que me apuntillen un poquito. Bueno, entonces, dicho esto, bueno, como ha dicho la red que tiene Tucomex ahora mismo, cubre 80 países, desde 20 países donde tenemos oficinas Tucomex, y vamos a centrarnos en las barreras principales, en los recursos humanos, en los recursos financieros, el conocimiento y la formación, la incertidumbre y esa red de socios, ese network que hay que tener, que es fundamental para no sentirse solo cuando uno acomete un proyecto tan importante como es la internacionalización de una empresa. Entonces, vamos a empezar con el primero. Bueno, lo primero es, bien, yo quiero salir al exterior. Mi empresa tiene una estructura correcta para poder dar ese paso, porque muchas veces son empresas que tienen un director general y luego a lo mejor un director de ventas y un director de producción, y luego ya tienen una plantilla técnica y a lo mejor una serie de operarios o mandos intermedios. O sea, tenemos una estructura que esté capacitada para dar ese salto. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué va a depender? Pues va a depender primero de nuestra actividad. ¿Qué actividad tenemos? Porque el producto es exportable. O sea, eso es lo primero que hay que... hay muchas empresas españolas que se dedican a la construcción, por ejemplo, es un sector, la construcción, que al final tiende a ser muy local. ¿Por qué? Porque yo al final tengo una estructura muy pequeña, tengo un ingeniero, tengo un técnico, y luego lo que tengo es una plantilla de instaladores, montadores, personas, ¿no?, que van a... Entonces, claro, cada vez que hago una obra fuera, si me tengo que trasladar a todo el equipo fuera y no sé cómo subcontratar, porque son personas que llevan 20 años en la empresa y saben hacerlo, pero no tengo planos o no tengo procesos que estén bien establecidos, claro, voy a ser competitivo desplazando plantillas de 20 personas cada vez que me muevo o no. Claro, es más complicado. Es decir, lo primero que tengo que pensar es, de todo lo que yo hago, ¿qué es lo que es exportable? A lo mejor solo es el diseño lo que es exportable. A lo mejor de todo ese llave en mano que yo hago, a lo mejor lo que yo puedo es, tengo un software alucinante. A lo mejor no tengo que hacer el llave en mano porque no voy a ser competitivo y además voy a tener que hacer contrataciones internacionales en otros países donde todavía ahora no tengo esa capacidad, ni tengo esa estructura en mi empresa, ni ese conocimiento. Pero el software sí puedo hacer licencias que puedan ser exportables y lo gestiono desde mi ubicación. O al revés, no, yo tengo una serie de acuerdos con una empresa que me da, me subcontrata un tipo de personal para cada obra, y como tengo todos mis procedimientos muy bien establecidos, en sitios donde esté en castellano, tal, lo puedo hacer perfectamente porque puedo hacer un training en remoto, que ya lo estoy haciendo con Cuenca. Si lo hago con Cuenca, desde Madrid, pues lo mismo lo puedo hacer con Bogotá. Fantástico.
Entonces, lo primero que tengo que tener es un calibre de mi actividad, si tengo producto, tengo servicio, cómo está estructurada mi actividad a fecha de hoy de cara a que esto que estoy implantando aquí en Madrid o desde Madrid, yo lo pueda trasladar a un territorio diferente, teniendo en cuenta que la Unión Europea, prácticamente hablar de exportar a la Unión Europea, de hecho no se llaman exportaciones, se llaman introducciones, porque no tenemos aduanas. Entonces esto ya, la problemática es una problemática cultural, es una problemática de transporte, obviamente no es lo mismo la gasolina que empleamos para ir aquí a Almería que para ir a Copenhague, pero tengo realmente menos limitaciones que en el momento que hay aduanas de por medio. Pero que tampoco la aduana a lo mejor tiene por qué ser mucho más problemático según el país, según el producto, según la actividad, etc. Luego, ¿cuál es el organigrama de la empresa? Desde luego, si me meto en temas internacionales, lo que tengo que tener es una persona que vaya a liderar el proceso internacional. Por lo tanto, esa persona sabe el idioma del sitio al que me dirijo. Y no solo eso, es decir, una persona que a partir de ahí lidere el que toda la organización entienda que un producto internacional no es lo mismo que un producto nacional. O sea, porque una reclamación aquí que te llaman, oye, que resulta que te falta una pieza, no pasa nada, que ahora va Juan con la furgoneta y te la entrega, que está allí en 10 minutos, ahora llega China, y entonces el de China te dice, oye, que me falta esta pieza, ¿qué hacemos? A ver que Juan va en 10 minutos a repararle. Entonces, la previsión de problemáticas que puede generar un envío a China hay que tenerla por adelantado, porque el coste de no calidad de entregar un faltante una semana después pueden ser cientos de miles de euros. Voy a poneros un caso, una parada de máquina, una línea de producción, que no te hayas confundido, hayas hecho un mix de producto erróneo, ¿quién lo paga? ¿Quién paga que haya un equipo de 20 instaladores para ir a un rascacielos a montar y la pieza haya llegado incorrecta? ¿Quién paga ese viaje de 20 personas que tienen que volver y tienen que regresar sin el trabajo hecho y volver después? Además del destrozo de planificación que le haces a esa empresa. ¿Quién paga que la máquina no haya llegado, el rascacielos esté listo y la grúa torre la vayan a desmontar? Todos los que estáis en construcción lo entenderéis. Pues la grúa torre tiene 100.000 euros por día. ¿Cuántos días dices que te vas a retrasar? ¿Quién lo paga? O penalizaciones por entrega. O sea, tú en un contrato internacional muchas veces, sectores por ejemplo como automoción, como aeronáutica, contractualmente tienes penalizaciones por retrasos. Aquí el problema es controlar tu producción. En el momento que tu producción está hecha, la entrega es algo controlable. En el momento que nos vamos al mundo internacional, las entregas dependen de más factores. No solamente que tú tengas la fecha de salida acordada en tu almacén ese material, sino todo lo que conlleva posteriormente. Entonces, dependiendo de la responsabilidad a la que te comprometas, también existen los Incoterms, ¿no? que son las reglas internacionales, son los términos internacionales de comercio, que nos van a decir hasta dónde te has comprometido. Pero creo que esto muchas veces es un gran error. Cuando tú vendes internacionalmente, hay mucha gente, por ejemplo, sectores como las bodegas, ¿no? que ahora mismo está, o los quesos, o sea, todo eso que ahora mismo hay mucho brote de empresas que comienzan, ¿no? Dice, mira, yo, como no me quiero liar, esto es un Sword, yo lo dejo aquí y a partir de aquí ya todo lo que ocurra, yo no quiero saber nada. Pues es un problema, porque a ti te están comprando hoy porque el coste del escandallo total es algo que ellos pueden asumir. En el momento que haya factores que hagan que ese escandallo sea superior, te van a dejar de comprar. Si tú no eres consciente de qué variables están afectando a tu coste, más que lo que está dentro de tu casa, vas a tener un problema muy grande de coordinación con tu equipo de ventas para poder gestionar cuando las ventas empiecen a disminuir. Es decir, tú no vas a ser dueño de tu proceso comercial. ¿Sí o no? Es como el vendedor, o sea, yo creo que... ¿Cuántos de aquí sois técnicos comerciales? Es decir, que venimos del mundo técnico, pero nos hemos metido en este mundo empresarial tan bonito del comercio, de las comidas, de
de la seducción aquí, ¿no? Pues lo bonito es, a mí me parece muy bonito ser técnico comercial cuando tú eres un gran comunicador, eres una persona convincente, tienes esa asertividad, ¿no? Charlando, y eres capaz de vender cualquier cosa. Pero la cuestión es que ahora esa cualquier cosa es un producto técnico. Y entonces, cuando has seducido a esa persona, luego tienes que seducir a un director general, y eso ya se hace de una manera mucho más técnica. Que es decir, no, mira, es que con mi producto, en relación a la competencia, que es a la que llevas comprando 20 años, el gasto energético asociado a mi consumo es este. O sea, es que cuando yo te vendo un palé, claro, te puedo poner ese precio, pero cuando yo te vendo un contenedor, resulta que el escandallo cambia porque yo puedo meter tanta... Es decir, tener herramientas justificativas de por qué tu opción es la mejor y que todo eso se pueda aterrizar en una justificación real, no tiene precio. O sea, es cuando ya no conquistas a esa persona, a ese director de compras, conquistas a toda una organización, porque no hay otra opción mejor. O sea, cuando no hay otra opción, o sea, lo has dejado tan claro y tan evidenciado que tu opción es la mejor, y eso solo se puede hacer cuando se conoce tu producto hasta el punto del escandallo de costes. ¿Por qué? Porque en un momento dado si te dicen, ya, pero es que, fíjate, la última fase o el embalado, el embalaje, yo qué sé, esto va en cajas de madera, es que aquí resulta que es un 10% del escandallo. ¿Por qué? Porque es un... Dile, no, esto lo puedo encontrar más barato, no pasa nada, yo te lo vendo sin embalar y te lo embalas tú. Pero eso lo puedes hacer cuando tienes sensibilidad de cuánto vale cada parcela o proceso de tu producto, ¿no? Entonces, cuando tú no sabes nada, no puedes negociar, no puedes decirle a la otra parte, yo solo te vendo piezas, o yo solo te vendo el software, o yo solo te vendo una parte. Entonces, estás atado, solo puedes comer lo que se llama negociación por... no puedes tener negociación por intereses, solamente tienes un pastel y lo que tú te llevas es lo que a mí me queda. O sea, sin embargo, cuando tú tienes la sensibilidad, lo que hacéis es negociar por intereses, es decir, al final la tarta se puede multiplicar, porque se crea valor más allá de lo que está encima de la mesa, tú eres capaz de ver algo más. Entonces, todo esto requiere que seamos conscientes de cuanta más información de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestra organización, mucho mejor. Os veo, es que tenéis aquí un nivel de atención que yo no sé si es... Oye, estoy muy cerca de la cámara, estoy casi como si fuera un micro, ¿no? Pero, ¿por qué no me habéis dicho nada? A ver, tengo aquí un problema, voy a explicar. Tengo aquí un foco que, claro, el foco me da en los ojos y no veía nada. Ah, vale. Ah. Pero bueno. No, pero se ha grabado bien, ¿no? Sí. Debía tener yo la cara así, ¿no? Debía salir a gran plano, o sea, no se ve, debía de verla... Claro, yo digo, estoy acercándome hasta el punto de que parece mi micro. O sea, estaba al nivel de micro, digo, si esto es mi micro, sale mi boca, no sale nada más. Bueno, da igual porque lo que quería realmente era dar valor a las personas que están aquí delante y entonces estaba muy cerquita de ellas. Claro, viste, desde aquí el fondo sur se me queda ausente. Claro, si no es... Pero vamos. Sí, estáis ahí, ¿no? Bien. Vale, entonces, lo primero, mi actividad es exportable, si no, ¿qué parte de mi actividad es la que es exportable? Empezad por ahí, por la que sea fácil. Luego, obviamente, una empresa que empieza a internacionalizarse puede tener fases. Fase 1, solamente voy a exportar esta actividad, la fase 2, también la producción, la fase 3, y a lo mejor en 5 años tú tienes, por eso lo de empezar a pensar un poco de manera anglosajona, ¿no? Hacer esa planificación estratégica a 5 años. En 5 años podemos estar exportando todo, pero porque hemos hecho una serie de acciones por el camino que me han habilitado a hacerlo con solvencia. Pero meternos de cabeza desde el principio, no, aquí vamos a hacerlo todo, pues puede ser que al tercer viaje de 20 personas a no sé qué país te des cuenta de que la rentabilidad del proyecto no tiene sentido y muchas empresas fracasan por eso en su viaje internacional. Cuando llega la cuenta de resultados a final de año, les sale, ¿cómo es posible que cuando vendemos localmente tengamos un margen del 10% y cuando vendemos fuera tengamos pérdidas? No, la venta internacional tiene que generarte un margen muy superior al nacional. Y si no, es que ese no era tu mercado. Tendrás que encontrar el mercado en el que tu margen supere a lo que haces localmente, porque si no, no tiene sentido que salgas fuera, a no ser que necesites volumen, pero en general no se sale fuera para mermar la rentabilidad de una empresa. Se sale fuera con dos propósitos, o aumentar la facturación al menos al mismo margen,
O lo que es lo ideal, y es lo que se exigen las multinacionales, aumento rentabilidad y aumento cifra de negocio, las dos cosas a la vez. Y además lo bonito es cuando te dicen, y además lo vas a hacer siempre con dos dígitos, ¿no? De manera continua en los próximos 3 o 4 años. Y eso ya es maravilloso cuando te dicen además que también en la misma que aumentes el EBITDA o el margen, tienes que ir aumentando la facturación. Es decir, normalmente cuando aumento la facturación, ¿qué pasa con la rentabilidad? Mermo un poquito de rentabilidad, ¿no? Bueno, pues entonces, si además te exigen que la rentabilidad aumente, pues es un reto divertido, pero posible. Entonces, organigrama. Luego, liderazgo, vale. Hay muchas empresas que empiezan con un ADN internacional, y esto, con tantas ideas escalables que hay ahora, y sobre todo empresas tecnológicas, tiene bastante sentido, pero en general, sobre todo productos industriales, productos tangibles, lo normal es que uno sea líder en su casa y después pase al liderazgo internacional. Es decir, si tu propio cliente que vive al lado tuyo no reconoce el valor de tu producto, es muy complicado que lo vendamos fuera, porque lo primero que te van a pedir en el extranjero son reconocimientos locales. Es decir, lo primero que te va a pedir un cliente que quiere comprarte es dame testimonios de tus clientes, testimonios positivos, dame premios, ¿te han dado algún premio local? Dame una web en la que haya caras donde hablen de tu producto y nos informen de cuál es su experiencia de usuario, cómo ha sido su customer journey con vosotros. Entonces, si yo no tengo ese liderazgo local o tengo mis certificaciones, al menos en España, o sea, no tiene sentido que me lance a conseguir una certificación en Francia, y esto cuidado, porque antes hemos dicho que, por ejemplo, vender en Francia, en principio puede ser como vender en Cuenca, depende de para qué sector y para qué producto. En teoría no hay aranceles, no hay aduanas, pero, por ejemplo, en temas industriales, que es lo que más conozco, hay certificaciones por país. Y esa certificación muchas veces se necesita para comercializar o para concursos públicos o para... Entonces, esa certificación suelen ser barreras de entrada para evitar que empresas españolas entremos, por ejemplo, en países como Francia. ¿Por qué? Porque, claro, una certificación que te vale 30, 40.000 euros y que tarda 6 meses en obtenerla, ya de momento dices, no sé si me compensa, porque todavía no he vendido nada y ya me voy a ir gastando 30.000 euros. Bueno, pues por eso hay que tener una estrategia para poder trabajar. Luego, ¿quiénes son mi perfil de clientes? Yo estoy acostumbrado a trabajar aquí localmente con grandes multinacionales, con grandes empresas, entonces si ya estoy acostumbrado a ese nivel de exigencia, será fácil dar el salto al exterior. Lo mismo con la vocación internacional de mi empresa, es decir, la dirección de mi empresa quiere ir, porque si la propia dirección de mi empresa piensa que esto es un sacacuartos, que esto no va a ningún sitio, que va a ser un lío, que tal, es muy difícil que se lidere este proceso. Y luego, aparte, si ya tenemos alguna experiencia exportadora previa, muchas veces por un tema de arrastre, es decir, yo he vendido a un cliente y ese cliente se ha ido a crear una filial en Francia y desde Francia me sigue comprando, pues ya tengo una experiencia exportadora. Si gracias a eso ya la tengo, pues ¿en cuántos países me ha ocurrido lo mismo? ¿Qué volumen tengo? Bueno, pues ya tengo algo que es la base para poder empezar a trabajar sobre experiencias. Ya sabéis que cuando el mayor aprendizaje son las lecciones aprendidas con los errores. Entonces, si ya has hecho algo, alguna has liado por el camino, ya tienes una base muy buena de aprendizaje para seguir dando saltos. Luego, la estructura de la empresa, hay que definir quién es el que se va a encargar de las exportaciones o de las importaciones. Entonces, esa persona está cualificada, si no lo está, la tendremos que capacitar, ¿no? A lo mejor la tenemos que dar formación, la tenemos que llevar a congresos, crearle un network, tendremos que o contratar o asegurarnos que las personas a las que emplazamos a ciertas funciones están en ello. Pero además, todos los departamentos tienen que comprender, por ejemplo, el departamento de logística tendrá que empezar a trabajar con contenedores, que a lo mejor nunca, para poder hacer exportaciones a terceros países donde requieras marítimo, ¿no? O tendrán que trabajar con documentos como un CMR para transporte por carretera, o tendrán que empezar a conocer toda la gestión documental que requiere el comercio internacional. Pero, por ejemplo, un departamento como el de calidad, pues tendrán que, a lo mejor, entender qué normas o qué requerimientos o certificaciones me están pidiendo para según qué países. El departamento como el de recursos humanos
tendrá que a lo mejor contratar en otros países, tendrá que ver cómo lo van a hacer. Y además, si tenemos un personal que va a estar viajando, tendremos que saber cómo articulamos, notas de gastos, estas personas van a estar cuánto tiempo fuera, o sea, qué tipo de contrato les vamos a hacer. Tienen que ir pensando todo eso. Y departamentos como el financiero pues tienen que pensar cómo van a pagar, por ejemplo, a través de qué medios de pago internacionales con garantías, y además cómo van a, por ejemplo, si necesitan financiación para según qué proyectos en según qué países, pues, o cómo consiguen avales para, por ejemplo, si van a hacer una filial en otro país, en Polonia, cómo les van a dar una cuenta bancaria en ese país para poder recibir pagos en Polonia. Pues a lo mejor todo esto lo tiene... Es decir, que no solo una empresa se internacionaliza porque tenga un export manager. O sea, una empresa internacional es mucho más que un export manager. O sea, toda la empresa tiene que estar coordinada con un fin. Y cuando la atención que tienen que poner a la cumplimentación de documentación internacional tiene que ser mucho más exhaustiva, porque lo que hemos dicho antes, un fallo aquí, ¡ay, que me he confundido y he puesto 3 piezas mal! No pasa nada, venga, ahora me acerco con la furgoneta, a la salida lo llevo yo mismo con el coche. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Que le pongamos muchísima atención y que usemos lo que se llama muchas veces inspectores. Es decir, a lo mejor merece la pena que dentro de nuestra organización tengamos inspectores internos que revisen esas tareas de otros. Merece la pena poner a una persona para evitar que el problema se detecte fuera. Un problema detectado en la cadena de producción vale menos que el mismo error ya en la cadena logística, que en la cadena de transporte o en nuestro cliente. Entonces, cuanto antes detectemos el fallo, menos impacto va a tener en el daño que hace a la empresa. Tanto en tiempo, como en coste, como en prestigio. Porque, cuidado, cuando nosotros enviamos un material con error, lo primero que estamos dañando es la reputación de nuestra empresa. Más cuestiones. Luego, los requisitos. A lo mejor en ciertos países necesitamos un etiquetado especial. Esto es más coste. A lo mejor nosotros no hemos ofertado nada relacionado con el etiquetado, con el envasado, pero resulta... Por eso, antes de hacer una oferta económica, una cotización, tendremos que saber todo lo que va a implicar. Y luego, formación. Las personas hoy en día no somos lo que hemos estudiado, somos lo que estamos estudiando cada día. Es decir, ahora mismo un profesional que hace 10 años, que no ha ido a una jornada, que no ha ido a un webinar, que no ha ido a un congreso, que no ha vuelto a leer un libro de lo que trabaje, que no ha hecho un curso, o sea, que se quedó en la carrera que sacó hace 20 años, honestamente, entre nosotros, a mí es una persona que tiene muchas carencias. Y sin embargo, una persona que a lo mejor ni siquiera tiene una titulación superior, porque por cosas de la vida no llegó a hacerla, pero lleva 20 años empapándose de cómo se hacen las cosas, hablar con todo tipo de personas, está al día de todo, está todo el día leyendo información técnica sobre lo que lee la prensa todos los días, pues la carrera vital se la ha dado su día a día. Entonces, obviamente el que tiene la carrera y además tiene la otra carrera vital, pues una persona muy completa. Pero no nos olvidemos, no nos podemos dormir en los laureles, porque el mundo va a una velocidad vertiginosa. Ya sabéis lo que está pasando con ChatGPT, que ahora va a ser el super ChatGPT que viene ahora de vuelta ya. Estamos ahora, la discusión el otro día en el SIL, en el stand de Marge Books, era si lo que había ahora era inteligencia artificial, o sea, la definición propia, ¿no? De hasta qué punto la propia inteligencia artificial puede generar, ¿no?, ella misma todavía conocimiento o no. Y bueno, dicen que está al caer, ¿no?, lo que es inteligencia artificial pura y dura. Bueno, pues tendrá que haber humanos que den los prompts, que den las instrucciones a ese ChatGPT, tendrá que haber humanos que compartan con nosotros la copa de vino. Yo todavía, hasta que un robot no se tome la copa de vino conmigo y se le iluminen las mejillas y se te pongan rojas, todavía confío en el ser humano para pasar un buen rato, pero cuidado porque tendremos que ver qué es lo que llega. Y esto en comercio internacional es muy importante, a la hora de con quién estás hablando, porque no... Humanos que supervisen a la inteligencia artificial. Claro, claro. O sea, mientras la inteligencia artificial esté programada por humanos, vigilada por humanos, testada por humanos, todavía estamos a tiempo de parar errores.
El problema es cuando ahora mismo ya hay una empresa china, ¿no?, que su CEO es inteligencia artificial. Claro, estás trabajando para una máquina, ya estamos dándole la vuelta a la tortilla. Entonces, esta es una organización que yo no sé si le vas a poder contar que tu hijo está en el hospital y que necesitas cogerte el día. No tengo yo claro, sé que la empresa está dando muy buenos resultados, pero no sé a qué precio. No sé si cómo la empatía con la problemática de la persona, o sea, lo que es la gestión de recursos humanos vistos como 360 grados, lo puede llevar una máquina o calibrar a fecha de hoy. Claro, yo creo que tiene los algoritmos simplemente de objetivos, pero las personas yo creo que necesitamos una dimensión adicional que hasta hoy yo creo que solo otro humano puede comprender. Entonces, por eso digo que yo todavía, mientras con quien me tome el vino sea todavía un humano, tengo esperanza. Cuando ya me tome el vino con la máquina y diga, ¡jo, qué bien me lo he pasado! Pues ya, cuidado, si cuando el humanoide me haga pasar mejor rato que un humano, ahí no, yo ya alertaré en los cursos, cuidado, esto está ya muy mal. Entonces, pero bueno, en Japón, con las muñecas japonesas virtuales, hay gente que se ha casado. O sea, la gente se ha llegado a enamorar de seres virtuales y se ha casado con ellos y les ha entregado la mitad de sus bienes. Cuidado porque esto empieza en Asia, pero ya hemos visto que también ha habido otras cosas que han empezado en Asia y han llegado en menos de un mes. Entonces, ¿cuántos de aquí todavía tenéis claro que os siguen gustando las personas, que no os vais a casar, no? Cuidado, que las nuevas generaciones tienen más recorrido para considerar más posibilidades. Ya a estas alturas espero que todavía no me lo plantee. Formación continua, vale. Y luego, la dirección de la empresa, pues esto sí es muy importante, que para hacer un plan de internacionalización, la dirección de la empresa es la que tiene que decidir cómo lo vamos a hacer. Es decir, qué formas de entrada a los distintos mercados vamos a tener, qué política comercial vamos a aplicar, tema de segmentación de clientes, precios, adaptabilidad de producto. Es decir, vamos a ser un McDonald's, que el mismo producto lo tengamos en todos los países, el mismo... a mí me gusta especialmente la película que están John Travolta hablando del Burger King, ¿no?, y de la Whopper, cómo le llaman a la Whopper con queso en cada país. Bueno, es al final un ejemplo de globalización, ¿no? Vamos a adaptarlo, vamos a adaptar a cada país. Hubo una empresa de cereales que cuando fue a la India, después de tener un liderazgo internacional muy grande, pensó, bueno, tantos millones de habitantes, tantos desayunos, aquí en la India nos vamos a forrar. Y no hicieron el correcto planteamiento y no estudiaron cómo es los hábitos y costumbres locales de la India. No tiene nada que ver el desayuno, el concepto de desayuno que tienen ellos, con el que tenemos en Europa, ¿no? O sea, los cornflakes no encajaban muy bien con lo que los que habéis estado en India ya conocéis un poco. Lo mismo pasa en China, ¿no? Ellos toman una especie de papilla que no tiene nada que ver con lo nuestro, y entonces hay veces que sí que se introducen parte de la cultura, sobre todo Estados Unidos ha sido muy poderoso en esto, ¿no?, de su forma de vida y de sus hábitos en el día a día. Ha llegado a tener a través del cine ha tenido grandes aliados, como ha sido el cine, la promoción internacional que hacen de muchas cosas, sus actores, sus cantantes, y han conseguido que celebremos Halloween en España, ¿no?, que yo también, soy de las que lo celebro. Pero bueno, China también ha llegado a tener la celebración del Año Nuevo Chino. Tenemos el Corte Inglés, aquí de Nuevos Ministerios, no sé este año, pero vamos, antes del COVID era un espectáculo de luces lo del Nuevo Año Chino, y se celebra y al final adaptas costumbres de otros países porque te llegan, ¿no?, y las conoces. Entonces, bueno, todo esto de si vamos a ser, de cara a nuestros clientes, vamos a ser fabricantes, distribuidor, qué rol vamos a tomar, y luego, sobre todo, liderar a nuestro equipo. O sea, si somos la dirección de nuestra empresa, tenemos que liderar al equipo. ¿Y qué significa liderar? Pues liderar es eso que se hace cada día. Liderar no es lo que haces en un gran evento, liderar es lo que haces cada día, en los que transmites cómo tú ves el futuro, cómo tú ves a tu empresa, a la gente que te rodea. Y lo que tú transmites les llega hasta el punto de que saben
qué pasos dar y hacia dónde dirigirse alineados contigo, ¿no? Entonces, si tú tienes muy claro que en 5 años vais a estar en no sé cuántos países y lo tienes tan claro, tan nítido, que lo estás transmitiendo hacia tu equipo y tu equipo tiene claro que en 5 años van a estar, ya se van a empezar a poner las pilas de preparar todo para en 5 años estar. Pero si tú tienes una carencia de liderazgo y dices, en 5 años vamos a estar, pero no lo transmites y el equipo no ve claro que vaya a estar en 5 años estás prácticamente donde ahora. Lo malo es que justo dentro de 5 años digas, como yo he dicho que íbamos a estar, y de un día para otro intentes revolucionarlo, entonces lo vas a hacer mal, porque era un proyecto a 5 años vista y tenías que haberte asegurado que esos 5 años tenías el recorrido de transformación de tu empresa que necesitabas. No lo puedes hacer luego en 2 días porque tú eres el líder de la organización. Eso ocurre muchas veces, que tienes 5 años para hacer algo y luego se hace todo en 2 meses y mal. No, las planificaciones a 5 años están para empezar a trabajar desde el día número 1. Y luego, por supuesto, cuando hubo esa dirección, ese CEO, esa alta dirección de la empresa, tiene claro hacia dónde vamos, lo que hay que hacer es transmitirlo en objetivos concretos, esos objetivos SMART maravillosos, que son specific, medibles, ¿no? De manera realistas, ¿no? Que están timing, la T de timing, que se pueden conseguir en una serie, y esto se llama project management, ¿no? Que también está muy moda. La internacionalización para mí es un proyecto, o sea, el proyecto de internacionalización, y por lo tanto uno tiene que tener muy claro los objetivos, qué hitos hay por el camino, esos puntos de reflexión donde vamos a ver si se han obtenido, en qué, y a lo mejor son momentos, pues eso, son lo que se llama la curva de inflexión, ¿no? Son momentos de inflexión en los que a lo mejor en un momento dado conviene salirse incluso, ¿no? Porque no estamos llegando a donde pensamos, o el equipo no responde, o la situación global nos está indicando que no era el momento, o lo que sea. Pero tenemos un momento, tenemos una puerta de salida. Entonces, con esos objetivos, lo que yo voy a definir es qué recursos necesito para cumplirlo. Y esos recursos tienen un coste. Los recursos que yo necesito para conseguir esos objetivos internacionales me van a generar un presupuesto. Y esto es importante porque las empresas internacionales en España, cuando se les dice ¿qué presupuesto tienes para internacional?, te dicen, no sé, lo que a mí me lo va aprobando el director general, yo le voy diciendo y lo que a él le parezca. No, como que te parezca, esto no está estructurado. Eso es lo que nos falta. Nos falta tener una definición muy clara de qué es lo que queremos conseguir y qué vamos a necesitar para conseguirlo. Entonces, en el momento que yo ya sé mi escandallo internacional completo, o sea, mi producto para poder salir fuera va a necesitar todo esto y va a tener todos estos costes asociados. Esto vale el transporte, la gestión de aduanas me va a generar esto, aquí voy a tener que subcontratar, aquí voy a tener que contar con un partner. Cuando yo tengo muy claro todos los costes para que mi producto llegue o mi servicio desde aquí hasta el destino, y además ya tengo el estudio de los medios de pago y sé lo que me cuestan, y yo sé lo que me cuesta el seguro, y sé lo que me cuestan las certificaciones, y los análisis, y las inspecciones, y lo tengo todo muy claro, yo puedo ponerle un precio a mi producto y puedo en mi empresa establecer qué presupuesto necesito para conseguir esos objetivos. Si el presupuesto para conseguir los objetivos no compensa, pues ya sabes que ese proyecto va a abortar desde el inicio. Pero si el presupuesto me permite conseguir unos márgenes adecuados y conseguir un volumen adecuado en base a algo absolutamente estudiado, entonces esto va a funcionar. ¿Qué presupuesto necesito para mi empresa? Pues voy a necesitar para poder producir materiales, pues maquinaria, herramientas, la materia prima, recursos humanos que gestionen todo eso, tendré naves, pero luego muchas cosas también inmateriales, como pueden ser la marca de mi empresa. La marca hoy de mi empresa es una marca nacional. Si la quiero hacer internacional, voy a tener que hacer una promoción, una adaptación, voy a tener que salir en la prensa sectorial o local o nacional, de allí, de esos países donde yo me dirijo. Voy a tener que formar a mi equipo para poder hacer esto. Voy a necesitar a lo mejor agentes que me vendan mi producto en esos. Voy a necesitar a lo mejor campañas online. A lo mejor tengo que vender e-commerce. A lo mejor mi planteamiento es hacer un e-commerce que vendo desde aquí con un transporte internacional, o no. O yo tengo unos distribuidores en esos países a los que vendo y luego son ellos los que hacen el e-commerce, o hacemos un híbrido. Tengo que plantearme todo esto. La cuestión es que el presupuesto no está para gastarlo el primer día. Hay gente que dice, yo tengo un presupuesto de 1 millón de euros, me lo tengo que gastar, me lo tengo que gastar. No, no te tienes que gastar 1 millón de euros. Ese presupuesto de 1 millón de euros es lo que va a permitir a tu empresa facturar 4 millones de euros. O sea,
te han otorgado 1 millón de euros en recursos para poder facturar 4 o 5. Es decir, por lo tanto, si tú empiezas el primer mes y no estás vendiendo lo que se supone que tenías que vender, esos 5 millones, o vamos a poner 6 millones, tú no has vendido en tu primer mes tu medio millón, tenemos que pensar cuál era la curva de ventas prevista. O sea, ¿tú tenías pensado que todos los meses ibas a vender medio millón? O no, es que en 3 meses nos hacemos el 80% de la venta, vale. Entonces, bien, enero sabíamos que iba a ser un mes malo, vale, entonces tenemos que darnos más plazo. Pero si tú en enero ya has vendido solo el 50% de lo que pensabas, no puedes activar el 100% del presupuesto. Tendrás que activar el 50% del presupuesto del primer mes. O sea, es decir, el presupuesto se activa según se consiguen objetivos. Lo que no puede ser es que a final de año llegue el director general y te diga, a ver, cuéntame, tú tenías 1 millón de euros de coste, o sea, de presupuesto para conseguir 6 millones de ventas. Y cuando llega a final de año me dices, a ver, las ventas, no, yo en ventas solo he conseguido 3 millones, ah, vale. ¿Y el presupuesto, entonces, cuánto te has gastado? No, me he gastado el millón entero. O sea, pero si ese millón era para 6 millones. O sea, si no hemos conseguido el objetivo, el presupuesto tiene que, a veces no puedes aminorarlo a la mitad tampoco, porque hay una serie de gastos indirectos que tienes que abonar sí o sí. Pero si había que plantearse una reestructuración de la plantilla, cuanto antes te la replantees, mejor. No puede ser que tú llegues y digas, no, yo la plantilla la tengo parada desde hace 12 meses, pero yo como tenía presupuesto, no joder, o sea, si no es cuestión de que tengas presupuesto, es cuestión de que ese presupuesto tiene un sentido y un fin, si tú no estabas. Tendrás que ver cómo articulas todo eso. Dicho esto, tengo 10 minutillos, ¿no? Que hemos empezado un poquito más tarde. Las principales áreas que tenemos que conocer en una empresa internacional. Vamos a tener que conocer la estrategia internacional, todo esto que os he hablado, hacia dónde vamos, qué objetivos estamos planteándonos. La expansión internacional, no la puedes hacer de golpe. ¿Por qué? Porque cada vez que tú quieres hacer una expansión internacional tienes que plantearte en esa ubicación si vas a constituir una filial, si vas a tener una joint venture. Mira, antes he estado hablando, ¿verdad?, con vosotros, precisamente de qué fórmula es la más atractiva dependiendo del país. A veces tienes un socio comercial, por ejemplo, en China puede ser interesante una BUFI en vez de una joint venture. ¿Dependiendo de qué? Pues dependiendo de los tiempos de ejecución que necesite tu proyecto, etcétera, etcétera. El SOP, el Sales and Operation Planning Process, esta es la planificación de ventas y operaciones, es decir, vamos a tener un conocimiento y una comunicación en la empresa de manera que todos trabajemos a una. Otras áreas de conocimiento, todo lo que es aduanas, Incoterms, transporte, seguridad de las cargas, los seguros internacionales, todo tipo de certificaciones, etc. Hay otro bloque que es el de la fiscalidad internacional, es decir, cuando yo doy de alta una filial en el extranjero tendré que ver cómo pago mis impuestos, pero también la fiscalidad relacionada con las aduanas. Aquí, por ejemplo, cómo recuperamos el IVA de importación, si importo, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y la financiación internacional, lo mismo, cómo me voy a financiar. Al final las empresas necesitan financiación. Y luego el bloque último yo diría que es toda la parte de ventas, ¿no? Gestión comercial desde el punto de vista de lo que también es la administración de las ventas, con toda la documentación necesaria. Todo lo que es contratación. No hay nada como que las cosas estén, no solo parezcan bien, sino que estén bien. Luego, todo el tema de abrir mercados, prospección de mercados, ir a ferias, ir a misiones comerciales, todo esto hay que saber. Y todo lo que es marketing internacional. Y luego, desde el punto de vista de la incertidumbre, yo diría que es importante, yo creo como empresaria que soy ahora, después de haber sido directiva durante 20 años, llevo 2 de empresaria, y esto, bueno, 2 y medio. Y afortunadamente, los 2 años la empresa ha tenido beneficios, afortunadamente nos han dado premios que reconocen nuestra gestión empresarial, lo cual, bien, o sea, bien porque, como podéis comprender, cuando con la edad que tengo te lanzas a emprender, me lo pensé unas cuantas veces, ¿eh? O sea, no tenía yo todas conmigo, digo, yo... Lo que pasa es que cuando te piden 42 millones y eres capaz de hacer 50, te planteas que igual con mis fondos propios soy también capaz de generar valor y de generar negocio para accionistas propios. Entonces, pero yo creo que el seguro es lo que nos permite a los empresarios dormir por la noche, sobre todo en pymes. Yo recomiendo tener seguro siempre. ¿Por qué? Porque igual que en mi casa tengo mi casa asegurada. ¿Por qué tengo mi casa asegurada? Porque yo no me puedo permitir que mañana se queme
y pierda 300.000 euros así, eso para mí, para los que tengáis más, no me lo puedo permitir, así de un día para otro, pero sí me puedo permitir pagar 1.000 euros de prima. Entonces prefiero pagar 1.000 euros de prima anual y seguir adelante. Pues esto pasa lo mismo, es decir, el seguro es para que te puedas permitir algo. Entonces, seguro de transporte, si tú estás enviando un material y ese material tiene un coste de contenedor de 50.000 euros, ¿te puedes permitir perderlo? No, pero sí puedes pagar a lo mejor los 200 euros que cuesta el todo riesgo. Si además es un todo riesgo que hay cuidado con las pólizas, también cubre huelgas, cubre piratería, y esto de la piratería existe. Hace nada estuvimos hablando con una capitana, era capitana de la Marina Mercante y había sufrido la piratería hacía nada. Es decir, la piratería existen las huelgas, existen las guerras. Bueno, las guerras, yo creo que yo me he comido todas las guerras, he tenido contenedores en todas las guerras. O sea, en Siria, en Líbano, yo me iba adelantando, digo, parece que llevo contenedores por adelantado. Pues esta situación hay que solventarla y tener un seguro ya es respirar, al margen de que luego, lo primero es, yo creo como empresa, lo primero que tienes que ver es tu propia sostenibilidad, decir, Dios mío, tengo cubierto el contenedor, bien, vale, lo siguiente, ¿esto a quién impacta? Y preocuparte por ayudar a todas las personas a las que impacte, al margen de que tú ya estés cubierto, ¿no? Porque si va a impactar a tu cliente que no le va a llegar el material y lo necesita, pues a lo mejor tienes que hacer corriendo la fabricación y darle prioridad para hacer un lote y mandar un contenedor paralelo por otra ruta, ¿no? Y de momento ese material ya sabemos que está ahí, el seguro lo cubrirá y por otro lado que mi cliente no sufra o que el impacto sea el menor posible. Y estas cosas hay que pensar en el cliente, porque este cliente que te compra hoy te va a comprar mañana si le ayudas. Seguros de caución, bueno, lo del impago es lo peor que le puede pasar a cualquier empresa. Tú fabricas, das un servicio, haces todo esto para conseguir un dinero, pero si un impago internacional es realmente muy complicado porque para poder meterte en juicios internacionales no lo vas a hacer por 60.000 euros. O sea, como te metas simplemente por un contenedor, vas a salir perdiendo. En cuanto empecemos a todo lo que requiere de procuradores, de etcétera. Entonces, realmente los juicios internacionales normalmente suelen ser grandes empresas y muchas veces se lideran con arbitrajes internacionales donde al final se están hablando de millones de euros de por medio. Y ahí sí, ahí es donde al final, de hecho, hay muchos ingenieros que se dedican a las claims internacionales, que básicamente es cogerte el pliego de condiciones del proyecto de no sé cuántos millones de euros de Iberdrola, de no sé qué, de tal, o de Airbus, de no sé qué, y entonces es ver qué es lo que se había comprometido, los plazos, tal, y al final es llegar a una negociación a nivel macro. Pero, a ver, esta empresa que factura en España 10 millones de euros y acaba de mandar un contenedor de 60.000, pues, entonces, como yo no puedo permitirme perder 60.000 euros, porque para mí sí es importante, pues lo que tengo que hacer es garantizar que o bien tengo, pues con todas estas aseguradoras de crédito, Crédito y Caución, COFAS, CESCE, todas las que están apoyando en este sentido, cojáis la que cojáis, pero que os garantice pues, que al menos el 80%, lo que sea del valor, después de un intento de recobro, os va a llegar si no se consigue. Y esto es lo que vais a perder a lo mejor el margen de la operación, pero no el coste. Hay otro que es que los medios de pago lleven garantías. Carta de crédito confirmado por Banco Europeo tiene un coste del medio de pago, que le vais a tener que abonar al banco, pero también os garantiza, haciendo las cosas bien con un crédito documentario, que como contrapartida del envío de vuestro material, en las condiciones pactadas, vais a tener el cobro. Hay otro que es mejor, que es el cobro por la transferencia adelantada. Yo realmente, en ciertos países, con ciertos proyectos, creo que siendo empresa española, deberíais exigir cobro por adelantado. Es decir, vosotros aquí, si no pagáis, pertenecéis no a España, pertenecéis a la Unión Europea. La Unión Europea te va a obligar como empresa a abonar esa factura. Nosotros estamos dentro de un sistema que nos protege y nos obliga a cumplir con nuestras obligaciones. Esa empresa de ese otro país no tiene por qué tener un sistema jurídico, un sistema que le obligue de la misma manera que nos obligan a nosotros. Es decir, vosotros le estáis dando la garantía de que es que yo soy empresa europea, de la Unión Europea, soy empresa española y sí o sí voy a acabar pagándote porque el sistema me va a obligar. Puede ser que si no tenga que hacer o sea, para que no te pague es porque hay proveedores, hay una suspensión
de la empresa y entonces, bueno, pues estamos en concurso de acreedores y te llegará cuando te toque y te pondrás a la cola para cobrar. Pero la empresa entonces ha cerrado. Pero no sigo mi actividad y no te pago. Eso no va a poder pasar en Europa. Al final va a haber en el momento que tú me pongas una denuncia en Europa, Europa va a funcionar correctamente. Entonces yo estoy obligado, tú eres el que dime tú en qué país estás y si tu país me da las mismas garantías que da la Unión Europea al resto del mundo. El día que te ocurra, vale, pero entonces como yo tengo esto, en este sentido yo os animo a que negociéis cobro por transferencia anticipada siempre. Que le dais un pequeño descuento, vale, pero cuidado también con los descuentos. Desde luego, cobro por adelantado, si no es del 100%, de cada fase en la que tú te veas obligado a... Es decir, en un proyecto, si es un traje a medida, cóbralo todo por adelantado, o al menos en cuanto tengas el diseño, antes de enviar materiales. O sea, porque si tú vas a hacer una máquina y esa máquina solo sirve para ese cliente, y solo te ha pagado el 50%, y luego te dicen que no te pagan el otro 50%, ¿qué haces con la máquina? A lo mejor no has cubierto costes. O sea, aseguraros que en cada momento lo que ponéis encima de la mesa cubra la retirada. O sea, si ellos se salen de la negociación, que al menos hasta ese momento todo esté cubierto con el pago que se han hecho por adelantado. O sea, al menos que siempre, como poco, cubrir costes. Si os jugáis algo, jugaros el margen, pero no os juguéis, y si puede ser que tampoco os juguéis el margen, mejor. Y por supuesto, pues siempre que haya que poner avales, etcétera, y lo que os va a ayudar mucho son los socios locales. También, cuidado con los seguros de cambio de divisa, siempre que podáis cobrar en euros, pero hay veces cobrar la operación en euros, es decir, que os paguen en euros, porque si os pagan en dólares, pues bueno, si son monedas fuertes vale, pero y si tenéis cuenta en dólares, bien, pero si no podéis tener un problema de cambio de divisas, porque el mundo cambia. O sea, siempre que podáis negociar en euros. Y luego hay una red importantísima que tenéis que tener en la internacionalización muy definida, asociaciones, todas las sectoriales, cámaras de comercio de vuestras provincias, pero vamos, todo lo que son asociaciones, en este caso como Madrid Network, que os puedan asesorar, que os puedan acompañar, que os puedan dar apoyo, forwarders, por supuesto, un forwarder os puede no solo ayudar con el transporte, también son agentes de aduanas, tienen logística, muchas veces son operadores que os pueden ayudar en todo lo que es la definición del proyecto entero de puerta a puerta. Los bancos, lo mismo, no solo os van a asesorar sobre el medio de pago, también sobre avales, garantías, etcétera. Las consultoras, en este caso aquí estamos nosotros, también os podemos ayudar porque tenemos asesores, porque tenemos personal que os pueda acompañar y a los que nos podéis incluso subcontratar el departamento internacional hasta que tengáis el vuestro suficientemente fuerte o suficientemente desarrollado. O directamente que sea una subcontratación para siempre, ¿no? Luego interim managers, que son a veces contratas un directivo que tiene una experiencia específica en un proyecto específico, en un país específico, y solo le contratas para ese proyecto, pero vas muy rápido, muy solvente, son a veces aciertos contratar, entonces son directivos que están como en tu plantilla solamente para proyectos específicos y te dan un conocimiento brutal. Lo mismo con advisors, consejeros, por supuesto organismos tipo ICES, organismos regionales, internacionales, todo lo que podáis. Y yo os aconsejo que vayáis a congresos de comercio exterior, ya os digo que el próximo año tendremos el de Tucomes en Valencia, que os invito a ir, el año pasado la verdad que fue fantástico, tenemos citas sectoriales como ferias internacionales de todo tipo y bueno, pues todas las formaciones que podéis hacer como estas. Espero que os haya servido esto como base a lo que ahora va a ser un debate. Tucomes tenemos el blog que os he contado antes, tenemos el LinkedIn de Tucomes, que es quizá lo que más representativo, y luego tengo mi tarjeta que ahora os repartiré. Y bueno, ya para cierre, lo que sí quiero decir es que, como he dicho al principio, con Roberto, ¿no?, que esto es el principio de una larga colaboración con Madrid Network. Queremos profesionalizar a todas las personas que estén en el mundo internacional juntos. Y por lo tanto tenemos ya, hoy es la primicia, ¿lo puedo decir yo o viene esto a decirlo? ¿Sí? Tenemos la primicia que es el primer curso que vamos a impartir aquí, Tucomes, de la mano de Madrid Network, el 29 de junio, será aquí, bueno, a confirmar, no, 29 de junio, de 9:30 a 2:30, y lo bueno es que la comida pues, nos va a ayudar mucho para el network. Son 8 horas, lo voy a impartir yo. Tenéis aquí, os podéis inscribir ahora en lo que seguramente sale hoy en la inscripción,
Pero vamos, yo teniendo aquí a Esmeralda y teniendo aquí a Roberto, les preguntaría las fórmulas, porque seguro que por inscribiros aquí tenéis algún detalle tienen con vosotros, seguro. Efectivamente. Y bueno, pues simplemente hay que decir que la gestión aduanera, la compra-venta internacional es muy importante en el momento que salimos a terceros países o nos lo planteamos para saber qué es lo que qué documentación hay que elaborar, qué problemas me voy a encontrar. Y es un curso absolutamente consultivo, es decir, vais a poder, desde el minuto número 1, lo primero que os voy a preguntar es por qué estáis aquí, a qué habéis venido a resolver, cuáles son vuestras miserias, y lo primero le vamos a dar prioridad a todas las problemáticas vuestras, las vamos a compartir entre todos, y lo que quiero es que salgáis todos con los objetivos cumplidos. Vamos a hablar, pues eso, de todo lo que son las operaciones de exportación, los trámites aduaneros, vamos a hablar de las reglas Incoterms, de aranceles, de valor en aduana, origen de las mercancías, la clasificación arancelaria y documentos como el DUA, etc. Como va a estar todo publicado, lo vais a tener. Y ahora empezamos nuestro Coffee Break Network de Madrid Network, ¿no? Donde ya apagamos cámara. Lo siento por los que estáis en casa viéndonos. Ya hoy me habéis visto con más perspectiva, o sea, la primera media hora habéis visto solo mi cara, ahora ya habéis visto algo más. Pero ahora lo importante sois vosotros y nos tomamos aquí un café y vamos viéndolo. Así que doy por cerrada lo que es la parte de la charla y ahora empezáis a ser los protagonistas.